Según el INDEC, la pobreza bajó a 37,3% a fines del año pasado, pero se mantiene aún por encima de 2019. Números que duelen, pero que no sorprenden para nada a quienes están en permanente contacto con los sectores más desprotegidos. No me sorprenden, incluso estoy totalmente convencido que estos números ya quedaron atrás, porque en este primer trimestre que estamos del 2022, indudablemente que la inflación está generando una pobreza mucho más grande. Por eso digo que no me sorprende, primero por lo que uno camina todos los días, ¿no? Y además que la inflación está comiendo cada vez más los sueldos de la gente. Incluso pensemos que hay gente que trabaja en blanco y hay algunos que sostienen que 1 de cada 3 trabajadores en blanco está también en la pobreza. Es decir, que indudablemente este primer trimestre tiene números mucho más difíciles y que por otra parte comprobamos todos los días las personas, bueno, que van a comprar todos los días al supermercado, a la verdulería, a la frutería, a cualquier lado, pero también lo que se ve todos los días. Por eso no me sorprende. Uno ve esa cifra, un número frío, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay detrás de esa estadística, de ese porcentaje? Cuando uno se pone a pensar que, miren esto, realmente es terrible, más de la mitad de los chicos de 0 a 14 años en la Argentina viven en la pobreza. Imaginémonos esto, de 0 a 14 años, una infancia que más del 50% está en la pobreza, que tiene indudablemente los alimentos restringidos, los alimentos, es decir, lo necesario para tener un desarrollo integral de la persona. Si uno no come, si uno no se alimenta, si uno no descansa bien, pensemos el déficit que hay en viviendas en la Argentina también. Entonces en nuestros barrios pobres esto se nota y es muy fuerte. Y por otra parte la cantidad de trabajo informal que hay en nuestros barrios. Recordemos que el trabajo informal, hablando de porcentajes, ¿no?, que el trabajo informal ha perdido un 12% respecto a la inflación. Imagínense, en nuestros barrios las cosas son más caras que en otros lados porque no tenemos la posibilidad de comprar a precios un poquitito mejores, pero además que el trabajador informal lleva lo necesario para todos los días, pero además no tiene acceso a las leyes sociales, lo cual implica una pobreza tremenda, jubilación, obra social, es decir, que cada vez se margina más a la gente en nuestro país. Y los números nos están hablando de situaciones familiares realmente muy crudas, muy duras, que impiden no solamente tener un presente tranquilo, sino también un futuro bastante oscuro. Estás muy en contacto con estos sectores desprotegidos de la sociedad. ¿Qué pide esta gente? ¿Trabajo genuino más allá de los planes sociales? Totalmente. Los planes sociales sabemos que si no estuvieran sería muchísimo peor la cosa, ¿no es cierto? Pero cuando permanecen en el tiempo son totalmente perjudiciales, porque lo que la gente busca es trabajo. Ni se imaginan la cantidad de gente, y sobre todo gente joven, ¿no?, que va a pedir trabajo, es decir, que quiere realmente introducirse en el mercado laboral y que no tiene posibilidades. Hay muchísima gente que está pidiendo trabajo, quiere realmente trabajar, pero no tiene la posibilidad. Así que eso también es algo muy duro, porque al no crearse fuentes de trabajo, indudablemente que la situación va a ser cada vez peor. Los políticos, los responsables, digamos, por parte del Estado, ¿están a la altura de la situación? Yo creo que a veces cuando uno ve la agenda o las declaraciones, a veces hay declaraciones, digo en general, no estoy puntualizando a nadie en particular, pero cuando uno hace determinadas declaraciones con la cantidad de puestos de trabajo que vamos a generar, y nos quedamos siempre en eso, y que por otra parte sabemos que son cosas que uno los escucha y dice, esto es imposible. Y por otra parte, tienen determinadas cuestiones en agenda que no están a la altura de lo que la gente necesita. Y las peleas internas en los distintos movimientos, partidos políticos y demás, uno ve que en definitiva no se está preocupando profundamente por lo que la gente necesita, que es comer, educación, salud, seguridad. Es decir, que tiene que haber una respuesta concreta y salir de esas agendas que son muy de puertas para adentro o pensando solamente en las elecciones, y la gente hoy necesita educación, seguridad, trabajo, y eso es lo que está faltando y mucho.